Entonces, vamos al terreno que todo el mundo estaba esperando, que es referente a si los coches vienen con accidente, vienen con algún tipo de impacto o no. Y el por qué se importan estos coches para España, porque hay un porcentaje tan alto de importaciones de este tipo de coches que con un historial de accidentes. Pues la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. El problema que hay con estos coches es que una vez que llegan a España, las aduanas de España o de cualquier punto de Europa son súper caras. Hay que pagar un 31% de impuestos, ¿vale? Entonces, además del 31% de impuestos, hay que pagar el impuesto de matriculación, el modelo 576 de Hacienda, que en algunas ocasiones, como por ejemplo, por poner un ejemplo, un Mustang GT del año 2021, te puede salir en torno a unos 6.000 euros. Entonces, entre aduanas, el impuesto de matriculación, una homologación unitaria que mínimo son 1.500, entre 1.500 y 1.700 o 1.800 euros, dependiendo del ingeniero que te la haga. Cambios de iluminación, adaptación del coche al sistema europeo, se sube más del doble del precio que tú compras el coche en el país de origen. Entonces, ¿qué pasa? Que en España hay un precio de mercado aproximadamente. Si tú compras el coche en un país, bien sea aquí en Dubái, bien sea en Estados Unidos, donde sea, y el coche no tiene historial de accidente, entonces tú vas a tener que pagar realmente aduana al precio que ellos te digan. Entonces, claro, cuando tú sumas todos esos gastos, el coche se te sube 4, 5 o 6.000 euros por encima del precio de mercado. Ya no es factible importar un vehículo de ningún sitio. Entonces, todo el mundo, ya te digo, el 80%, 85% de las personas, empresas que importan vehículos de fuera son con algún tipo de impuesto. Hay mucha gente también que nos pregunta si pueden comprar coches sin accidentes, sin historial de accidentes. Por supuesto que sí. Nosotros aquí tenemos 6, 7 coches que son título limpio. El título limpio quiere decir que no tienen un historial de accidente, ¿vale? O sea, que son coches realmente sin accidente. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Que, pues, por ejemplo, el tema del precio cambia brutalmente. O sea, un coche, por ejemplo, un Mustang 2019, 2020 con título limpio, puede salir en España sobre unos 38 o 39.000 euros, ¿vale? O sea, realmente ese es su precio de mercado. Ahora, ¿cuánto cuesta ese mismo coche del mismo año, los mismos kilómetros y con una historia de accidente? Sobre los 32.500, 33, ¿vale? Con 2 años de garantía. Entonces, parece que no, pero es mucha la diferencia de precio. ¿Y dónde está esa diferencia de precio? ¿Por qué hay tanta diferencia de precio? Pues por un lado, porque cuando se compra el coche con historial de accidente, evidentemente el coche vale más barato. Y segundo, pues porque no es lo mismo pagar aduana de un coche sin historial de accidente que con historial de accidente. Entonces, en esas dos cosas realmente tienen lo que es la diferencia, que vienen siendo entre 6 y 7.000 euros aproximadamente. Y sí, por supuesto que sí, o sea, ya depende de lo que tú te quieras gastar. ¿Te quieres gastar más dinero? Pues entonces pide un título limpio. ¿Que no te quieras gastar tanto dinero y quieras tener lo mismo, incluso con un año más de garantía, porque los coches que vendemos con historial de accidente van con 2 años de garantía, ¿vale? Títulos limpios van solamente con 1 año de garantía. Bueno, entonces, visto esto, mucha gente se preguntará cuál era el estado del coche antes de que lo repararan. Nosotros disponemos de fotografías de todos los coches para enseñárselas al cliente antes de que hagan una operación, ¿vale? Entonces, siempre se intentan comprar coches con un mínimo de golpe, ¿vale? Por ejemplo, este coche pues tenía un golpe en escaleta, era un golpe que a lo mejor se pudo dar a 30 a 40 km por hora, ¿vale? Entonces, es como si tú estás en un semáforo, sales del semáforo y el de adelante frena y tú le das un impacto, ¿vale? Entonces le estás dando un choque a 20, 30 km por hora y que realmente no es nada, pero ya es lo suficiente como para romper un paragolpes, un capó, un faro, un tal. Entonces, en otros países que trabajan completamente diferentes a España, esos coches ya es un coche salvage. Salvage quiere decir que es salvado de junker, salvado de siniestro total, no es un coche para chatarra. O sea, es como si a ti te pasa eso, por ejemplo, con tu coche, ¿qué haces? Pues vas, lo arreglas y punto, y el coche se queda perfecto. ¿Por qué? Porque en teoría lo que es el chasis está perfecto. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, compramos coches
realmente que han tenido muy poco impacto. Y de hecho, bueno, tenemos fotografías para que el cliente se haga la idea más o menos del daño que tenía el coche antes de la reparación. Entonces, siempre intentamos que sean piezas sustituibles, como por ejemplo puede ser una aleta, un capó, un paragolpe, unas parrillas o incluso una mecánica de una rueda, ¿vale? Normalmente muchísimas veces saltan los airbags, ¿vale? Porque claro, los coches delante llevan 2 sensores de impacto y en cuanto hace un impacto pues saltan los airbags, le cambiamos los airbags, le ponen sus airbags originales y una vez que ya los coches están reparados, terminados, ¿vale? Y personalizados, aprovechamos que ya se están comprando bien los coches para poder personalizarlos, cambiarle las pantallas, cambiarle la piel de interior, si no tiene piel ponérsela. Entonces, una vez que el coche está terminado, el coche tiene que pasar por una inspección, ¿vale? La inspección es justamente allí. Eso es como si fuera una ITV de España, ¿vale? En la que tienen una máquina, que es una máquina muy sofisticada, y meten el coche en esa máquina. Entonces, esa máquina lo que hace es que mide todos los puntos del chasis. Si el chasis está simétrico, entonces te dan el pase. Si el chasis no está simétrico, el coche no pasa. El coche, la inspección, el coche le tienen que dar un certificado, ¿vale? De esa máquina, que es este. De todas formas, ahora lo pondremos, intentaremos también adjuntarlo en PDF y lo pondremos aquí para que lo veáis. Este certificado es el certificado de esa máquina, como que el chasis realmente está simétrico. Sin este documento el coche no se puede importar para España, ¿vale? Sin este documento el coche tiene que ser retirado de circulación y directamente a la chatarra o para venta por piezas, ¿vale? Entonces, nosotros disponemos de este documento de todos los coches que importamos para España, en el que acredita que el coche no ha tenido ningún daño de chasis ni ningún daño estructural, ¿ok? Y aparte de la revisión que pasa aquí en Dubái, una vez que llega a España tiene que pasar 2 inspecciones bastante severas, ¿vale? Una inspección es la del laboratorio del Ministerio de Industria de España, en el que miran exhaustivamente el coche tornillo por tornillo. Y ahora, una vez que el Ministerio homologa ese coche, lo da apto para homologación, para circular en nuestro país, con esa homologación hay que ir a la ITV. Y la ITV es una ITV especial, no es una ITV como la que puedes pasar en tu coche normalmente. Es una ITV en la que pesan el coche, lo miden y le hacen una inspección también exhaustiva. O sea, quiero decir, por un lado, pasa esta inspección. Por otro lado, pasa la inspección del Ministerio de Industria. Y por otro lado, pasa la inspección de la ITV. O sea, son 3 inspecciones en las cuales especialistas del sector inspeccionan los coches y si realmente te lo están dando apto es porque el coche está bien. Entonces, que la gente no tenga fábula de que es que el coche es siniestrado, es que el coche tal... No, es el coche es un coche siniestrado. Realmente un coche siniestrado es un coche siniestro total. Es un coche que realmente ya ninguna ITV ni ninguna inspección te lo va a dar como apto, porque si el coche no es apto para circular, no te lo van a dar apto. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que ya tenemos la homologación, tenemos la ITV nos libera lo que es la ficha técnica y nosotros matriculamos, ¿vale? El coche se lo llevan con 2 años de garantía, en nuestra empresa por lo menos, ¿vale? Entonces, es una garantía muy amplia, no es una garantía como la que normalmente dan las compañías de segunda mano, que te dan una garantía que solamente te cubre piezas bañas en aceite, de motor y caja de cambio. Nosotros lo cubrimos todo, ¿vale? Menos lo que son piezas de desgaste. Entonces, si no estuviéramos seguros de lo que estamos vendiendo, no daríamos por firmado, por escrito, una garantía de 2 años, ¿vale? Así es que yo creo que con esto, de todas formas, el cliente puede venir a nuestras instalaciones con un mecánico, llevarse el coche a donde quieran, chequearlo y verlo. Que les cuadra el coche que lo compre y a quien no le cuadre, pues que no lo compre. Espero que se hayan aclarado todas las dudas. De todas formas, si tenéis cualquier duda más o cualquier cosa, podéis contactar con nuestro equipo allí en España. Y ellos, como siempre, las van a atender gustosamente, sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues ya sabéis que nos tenéis aquí para cualquier cosa. Si estáis interesados en importar cualquier vehículo, aquí estamos para facilitaros las compras, para hacer una videoconferencia con vosotros, enseñaros los coches, enseñaros cómo estaban anteriormente, cómo están ahora, cómo están reparados y todo, ¿ok? Luego hay un punto, para finalizar ya el vídeo, hay un punto que me gustaría aclarar. Y es referente a unas críticas que estamos recibiendo por parte de unos clientes
de antaño, que se le vendieron coches antes del confinamiento, antes del primer confinamiento, en marzo. Coches que se adquirieron y se estaban matriculando, se estaban homologando en nuestro país justamente cuando entramos en el COVID, ¿vale? ¿Qué pasa con estos coches? ¿Qué pasa con estos clientes? ¿Y qué tanto de verdad hay en lo que ellos critican, ¿vale? El problema que hubo aquí realmente fue que se metieron coches, tanto en nuestra empresa como muchas empresas de España, se metieron coches para matricular, pues como es el procedimiento normal, conforme estamos trabajando a diario, ¿vale? Estos coches se dejaron vistos por el Ministerio antes del confinamiento, ¿vale? En teoría nadie sabía nada de que iban a cambiar la ley, todo era perfecto, se estaban vendiendo los coches sin ningún tipo de problema. Entonces, se dejaron vistos prácticamente, como quien dice, a finales de febrero, mediados de febrero. Y en pleno marzo, cuando estábamos en confinamiento, a los 20 días o a los 25 días de estar en confinamiento, activaron la ley. Activaron la ley de que ya no se podían matricular coches del 2014 para atrás. Entonces el Ministerio, en vez de coger y decir vamos a matricular los coches que ya están en el ámbito nacional porque estas empresas y estos clientes han pagado impuestos y los coches están aquí, ¿vale? Que nos prometieron que sí, que iba a ser así, que nos lo iban a hacer. Vamos, a día de hoy estamos todavía esperando. Nosotros prácticamente tenemos 4 coches en estas condiciones, pero hay empresas que tienen 15 hasta 20 coches. Entonces el Ministerio lo tenemos denunciado por este hecho. Y eso es realmente la historia de este tema. A día de hoy estamos esperando a que salgan esas homologaciones, ¿vale? Homologaciones de coches que hemos pagado en aduana, que está todo presentado desde antes de que saliera la normativa, y como en el COVID se le acumularon los expedientes, pues fue una forma de quitárselo del medio. Y bueno, pues estamos, tanto nosotros como los clientes, como todo el mundo, estamos un poco pues jodidos en este tema, pues esperando a una resolución por parte del Ministerio. Esperemos que el Ministerio tome carta en el asunto y solucione este tema lo antes posible. Y eso es lo que podéis ver en las redes sociales, de que si es que el coche no lo han matriculado, es que el coche tal, es que... Ese es el porqué realmente de esos coches en concreto, pero aquí estáis viendo la cantidad de coches que tenemos, la cantidad de coches que mandamos para España. Os puedo garantizar que somos una de las empresas importadoras más grandes de España, que vendemos tanto a particulares como a profesionales. Y no nos dedicamos a estafar a nadie, no nos dedicamos a engañar a nadie. Trabajamos con solamente un objetivo, y es que el cliente esté contento y que todo el mundo esté contento. Así es que espero que con este vídeo se haya aclarado todas las dudas, y os vuelvo a repetir que si tenéis cualquier duda más podéis contactar con nuestro equipo de Ferrauto en España. Sin más, un saludo.